el problema que está ocurriendo debido a la gran demanda de direcciones IP. Algo que seguramente no estaba previsto cuando se creó IPv4. Seguramente se pensó que las redes iban a crecer, pero no de tal manera. ¿No? Internet ha hecho que, si lo vemos desde el punto de vista de IPv4, la demanda de conexión a Internet ha crecido tanto que todo el mundo quiere conexión a Internet. Sin embargo, estamos hablando de, en este momento, aproximadamente 5.000 millones de personas conectadas a Internet. Pero a esto hay que añadirle algo. Cada persona, bueno, digamos no todas, pero una gran mayoría, ocupan 2, 3 y hasta 4 dispositivos que requieren una dirección IP. ¿No? Es muy común tener un teléfono inteligente y de pronto una tablet, una notebook, en el trabajo una computadora. Entonces, por cada persona, de repente hay que multiplicar por 2, 3 o hasta 4. Frente a lo que ofrece IPv4. IPv4, con 32 bits, podría hacer 2 a la 32 combinaciones. Eso da apenas 4.294 millones de direcciones que puede proporcionar. A eso todavía hay que restarle, ¿no? Porque hemos visto que algunas direcciones no se pueden usar. De hecho, si sostenemos el tema de las clases A, B y C que están, digamos, utilizándose, restando las otras 2 que no se usan, reduciría aún más este número, ¿no? Entonces, de hecho, la demanda es mucho más grande que lo que puede ofrecer IPv4. Bueno, desde luego que soluciones se han tenido que plantear, y esto ya viene de bastante tiempo atrás, en que se empezó a desarrollar e implementar inclusive IPv6. Pero mientras sucede aquello, se han planteado una serie de otras soluciones. Y una de ellas consiste en dividir las IPs en locales y públicas. Se entiende por direcciones locales a aquellas que están dentro de una LAN. Y son públicas aquellas que están fuera de la LAN, es decir, después del primer enrutador al que esté conectada nuestra red. ¿No? El caso, por ejemplo, común de un hogar que ha contratado el servicio de Entel, de Tigo, no sé de quién, y le ponen un punto de acceso, un access point con Wi-Fi. Dentro, es decir, dentro del hogar, todos los que se conectan a ese Wi-Fi, que pueden ser 6, 8, 10 de pronto, cada uno debe tener su propia IP, pero no necesariamente esa IP tiene que ser distinta de la que podría tener el vecino.
¿sí? El vecino, el amigo, el que vive cerca, también contrató el mismo servicio de Entel o de Tigo, le han puesto su access point y todos los dispositivos conectados a esa red Wi-Fi, cada uno tiene su propia IP, pero pueden tener las mismas IPs que tengo yo en mi casa. Y eso no impide que podamos comunicarnos. Gracias a lo que se denominan las IPs locales y las IPs públicas. Vamos a entender eso. Primero veremos cuáles son esas direcciones que se pueden utilizar como internas. Entonces se ha destinado un trío de rangos para estas IP locales. Cuando se trata de gran cantidad de hosts, se utiliza lo que, bueno, hemos visto como clase A, ¿cierto? Y se emplean las direcciones comprendidas en este rango, desde 10.000 hasta 10.255 por 3, es decir, máscara 8. Lo cual daría lugar a 16 millones de hosts. ¿No? Para descontar ahí los extremos, ya sabemos que no van, ¿no? Para redes de mediano tamaño, se ha destinado el rango comprendido entre 172.1600 hasta 172.31.255.255, o sea, máscara 12. Haciendo un total de un poco más de 1 millón de hosts, ¿no? Redes que pueden considerarse medianas, digamos, dentro de este universo. Y las pequeñas, ahí es donde caen los hogares, el rango 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 con máscara 16. Lo que da lugar, ¿no? Si 16 ocupa todo esto, entonces para los hosts tenemos 16 bits y 2 a la 16 hace algo más de 64,000. ¿Sí? Entonces una red local bajo esas condiciones podría tener 65,000 hosts. Y esas se consideran pequeñas, digamos. Entonces, cada red LAN, cada red local, asume alguno de estos rangos de dirección. Pero eso no quita que otra red de la misma característica tome la misma dirección y por lo tanto sus hosts coincidan en dirección IP de la red LAN 1 con la red LAN 2. ¿Cierto? Tal vez esa posibilidad sea muy alta porque estamos hablando de todo el mundo. Bien, entonces, ¿cómo es que yo que tengo una dirección, por ejemplo, si estoy dentro del rango pequeño, 192.168.1.2, me puedo comunicar con Wang Chung, que vive en Corea del Norte,
que también, por casualidades de la vida, le han asignado la dirección 192.168.1.2 en su LAN. Si los dos tenemos la misma dirección IP, ¿cómo es que podemos comunicarnos? ¿Cómo es que la información que desde un servidor viaja para mí no le llegue también a este Wanchun? ¿Sí? Las publicaciones de Instagram que hago yo, ¿por qué no se las asignan también a él? Y viceversa. Y seguro que hay muchos Wanchun en todo el mundo con la misma dirección. Entonces, esto se debe manejar mediante una distribución de IPs locales, pero que no se vean al exterior. Y que al exterior solamente se vean las direcciones públicas. ¿Quién hace posible eso? Una técnica conocida como NAT. Enseguida vemos de qué se trata. Entonces pensaremos en esta LAN, ¿cierto? Que está disponible para una LAN, la dirección de red 192.168.0.0 la adoptó. Entonces, internamente tiene esa dirección. El puerto, digamos, lo llamaremos interno de su router, tiene esa dirección, 192.168.1.1. Y las demás, obviamente, diferentes. 1.2, 1.10, 102, las que sean. Pero hacia afuera, es decir, la dirección pública de esta LAN es 172.10.45.13. Es así, hay otra en el mundo. Es la única. Del mismo modo, aquí hay otra LAN que podría ser de servidores, no sé de qué tipo, que internamente tiene la dirección que es asignada en su rango a direcciones locales, 10.0.0.1. Entonces el servidor, por ejemplo, es este, 10.0.0.2. Pero al exterior, es decir, su dirección pública es 234.13.201.11, que también es única en el mundo. En este mundo de Internet no hay otra red que tenga esa dirección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que yo que estoy aquí puedo acceder a este servidor de esta otra red? Seguramente si, como hemos visto, IP en su cabecera tiene dos secciones que corresponden a direcciones IP. La una es la dirección local y la otra la dirección de destino. Entonces seguramente pondré como dirección emisora propia 192.168.1.2 y la de destino tendría que poner 10.0.0.2, ¿cierto? Pero esa dirección, no pertenece a mi red, de lo cual se va a enterar el router y va a decir, esto no es
parte de mi red. Entonces, yo no puedo hacerle llegar ese paquete a esa dirección. Sin embargo, consultaré con esta cajita. Esta cajita, que es a través de la cual me conecto a Internet, que responde a las normas, digamos, NAT, lo que hace es traducir esa dirección de destino que no pertenece a la LAN en una dirección pública. Entonces dice, quiero enviar este paquete de mi dirección pública a esta dirección pública. Cuando llega a la dirección pública y se trata del entorno NAT, él debe traducir la dirección de origen y de destino y decir, si bien el origen es 172.3, etcétera, el destino no es mi red, sino es un host dentro de mi red local. Y de alguna manera identifica que se trata de 10.0.0.2. Del mismo modo, al haberse accedido a este router, él seguramente tendrá que responder con algo. Posiblemente yo hice una solicitud, una consulta a este servidor. Entonces él debe responder, ¿sí? Y lo va a hacer con un paquete IP. Y en él pondrá la dirección de origen, 10.0.0.2, y la de destino debería ser 192.68.1.2, ¿sí? Pero él no conoce la existencia de esa red. ¿Sí? No conoce la 192.168 de la que partió. Entonces, ¿a quién le va a enviar? Le va a enviar de alguna manera a través de NAT a su dirección pública, aquí. Y esta, mediante todo lo que maneja NAT, hará la traducción y la convertirá internamente en una dirección local, que en este caso es 192.168.1.2. Bien, entonces el trabajo de NAT en ambos sentidos es el de traducir direcciones IP. En un caso de dirección local a dirección pública y en el otro caso de pública a local. Pero ¿cómo hace para identificar? ¿Cómo hace para que el servidor me haga llegar precisamente a mí esa información y no le vaya a caer a otro host que también tenga esa misma dirección? O inclusive más, como la dirige a la dirección pública 172.10.45.13. ¿Cómo es que este router sabe que no está dirigida a este host o a este otro? ¿Sí? ¿Cómo sabe que es para 192.168.1.2? Tiene que haber algún mecanismo que permita identificar de dónde sale y a dónde va. ¿No? Entonces, en este caso,
como lo hemos mencionado, el origen 192.168.1.2 que es de donde se origina la petición, va dirigido a la dirección, ¿no? Esto es lo que hace NAT y debe recordarlo. Va dirigido a la dirección pública 234.13.201.11. Así es como sale. Cuando llega, el origen se ha cambiado. El origen ahora es la dirección pública 172.10.45.13 y la de destino es la dirección local 10.002. Del mismo modo, para la respuesta, el servidor 10.002 es el origen y el destino ahora es la dirección pública 172.10.45.13. Y cuando llega a la LAN de la cual se ha originado la petición, otra vez se hace la traducción. Y ahora el origen es 234.13.201.11, es decir, la red a la que pertenece internamente el servidor, y el destino es el host que ha originado esa consulta. Entonces, este es el trabajo de NAT, realizar esa traducción en la puerta de salida de una LAN hacia el exterior o en la puerta de entrada del exterior hacia una LAN. Necesita ayuda, necesita otro tipo de información para poder hacerlo, ¿sí? ¿De dónde viene esa ayuda? Viene desde arriba, es decir, de la capa superior a la capa de red, de la capa de transporte. En la capa de transporte no se manejan direcciones IP. Lo que se maneja para identificar origen y destino son puertos. Esos puertos son números de 16 bits que los maneja, como estamos hablando de Internet, alguno de los dos protocolos de la capa de transporte que son TCP y UDP. Entonces, tanto TCP como UDP manejan puertos. Y estos son, como les decía, números de 16 bits. 16 bits son como 64.000, ¿no? Sí, así es. Un poco más de 64.000 combinaciones. Entonces, bueno, hay algunos puertos que están destinados a ciertas operaciones, ¿sí? O sea, hay algunos de todos esos, de esos 64.000 que tienen asignada alguna tarea. Pero del resto se puede usar cualquiera, ¿sí? Entonces pensaremos ahora en el mismo escenario. El origen, el host A con dirección IP interna 192.168.1.2 requiere información de el servidor 10.002 que está en la red cuya dirección pública es 234.13.201.11. Entonces, lo hace utilizando este puerto 6405. Cuando llega al NAT de destino,
se ha hecho ya la traducción, el origen ya no es un host con dirección privada, sino uno con dirección pública, 172.10.45.13, que ese es único en el mundo. Y el destino es la dirección privada interna 10.0.0.2, la del servidor. Entonces, del mismo modo, este servidor, cuando va a responder, le asigna un puerto al host de origen, el puerto 4222. Entonces, su respuesta va dirigida a la dirección pública 172.10.45.13 con puerto 4222. Perdón, 4222. Y así es como va a llegar al destino. Entonces, con 4222 se identifica a el originador de esa consulta, es decir, al host A. Bien, entonces, NAT es un procedimiento, una técnica que nos permite la traducción de direcciones privadas en direcciones públicas y viceversa. Entonces, este NAT trabaja a nivel de la subred, es decir, se incorpora a los enrutadores que se encuentran inmediatamente después de la LAN. NAT viene de el inglés Network Address Translation, o sea, traducción de dirección de red. Como habíamos mencionado, combina direcciones internas o privadas con direcciones externas o públicas, para lo cual se apoya en lo que se maneja en la capa de transporte, es decir, puertos, que pueden ser TCP o UDP. Estos puertos son, decía, combinaciones de 16 bits, no todos están disponibles, no todas las combinaciones, que son algo más de 64.000, porque hay algunas destinadas a ciertas operaciones, como correo y otras más, ¿eh? Entonces, no cualquier puerto se puede utilizar. ¿No? Por ejemplo, los puertos de 0 a 1023 se reservan para servicios conocidos. Por ejemplo, 80 es el puerto que se utiliza para servidores web. De esa manera, los clientes remotos pueden ubicar a esos servidores. Entonces, cada mensaje en la capa de transporte tiene un puerto de origen y un puerto de destino. Y con esos puertos es con los que se apoya NAT para hacer la traducción. Entonces, cuando un proceso quiere establecer una conexión con otro remoto, lo que hace es proporcionar un puerto que no esté en uso, obviamente, porque de lo contrario sería un caos, y lo asocia con un puerto que va a servir
Ok, seguimos. Entonces decíamos, ¿cuál es el procedimiento utilizado por NAT? ¿No? La combinación de las direcciones privadas con las públicas a través de los puertos que proporciona la capa de transporte. Entonces, los mensajes originados por TCP o por UDP poseen tanto un puerto de origen como uno de destino, y son ellos los que utilizan NAT para determinar cuál IP privada ha originado la petición a cuál IP privada en otra red, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? Que bueno, ya habíamos visto, pero está pensado, digamos, en esta es un hogar o una empresa, no sé, donde las IPs privadas son 192.168 dentro de la red 00. Entonces, uno de estos hosts origina una petición a un servidor que se encuentra en otra red y por lo tanto posee dentro de ella, pero a través de NAT se identifica las direcciones públicas a las cuales pertenecen esas dos direcciones privadas. La dirección privada original, es decir, quien origina la petición, es 192.168.1.2, y como está utilizando puerto 80, eso corresponde, decíamos, a páginas web. Entonces, quiere hacer uso de una página web que corresponde a este servidor. Esa página web está disponible en este servidor, en el servidor 10.0.0.2. Entonces, quien va a hacer el trabajo de traducción, NAT del origen, entiende que 80 pertenece a la red pública
234.13.201.11. De manera que cambia la dirección de origen y la dirección de destino de esa manera. Con lo cual llega al servidor y este responde ahora con, como todo esto se ha manejado primero en la capa de transporte, con el puerto 112 que se le asignó de origen. Entonces, NAT en la red de destino traduce este 112 y sabe que se trata de la dirección pública 172.110.45.13 y el NAT de destino asocia el puerto con el host de origen, ¿no? Del mismo modo que este puerto 80 se asoció con el servidor al cual se quiere acudir. Entonces, ese mecanismo de ida y de vuelta es el que se utiliza para poder ampliar, digamos, la red utilizando estas dos denominaciones de direcciones IP. Las públicas, que son únicas en Internet, con las privadas que pueden estar repetidas por todo lado. ¿Sí? Pero que NAT no deja que se las vea, ¿no? Por eso se llaman privadas. Porque todas esas direcciones privadas de esta red LAN están escondidas en la dirección pública 172.10.45.13, del mismo modo que todas estas direcciones privadas de esta LAN están escondidas en la dirección 234.13.201.11. Y ahora hay diferentes tipos de NAT. Ya hay un NAT denominado estático. Hay un NAT dinámico. Se habla de un NAT de solapamiento y de un NAT de sobrecarga. De pronto hay más, no sé. Entonces, ¿a qué se refiere esto? NAT estático es aquel en el, digamos, es el modo más sencillo que puede haber de NAT. También se lo conoce como NAT 1 a 1. Entonces, consiste en que a una dirección IP privada siempre se la traduce a una misma dirección pública, ¿no? Entonces, esto va a ser de un modo especial muy útil en los servidores y dispositivos que queremos que sean visibles en una red global. Entonces cuentan con una dirección privada, una dirección interna, la cual directamente se traduce en una IP pública siempre, ¿no? Entonces ya se hace visible en Internet, es decir, a todo el resto del mundo. Bien, un uso bastante particular. En cambio, la dinámica es el caso en el que una dirección privada se traduce en una pública a través de una lista. Puede estar contenida en el enrutador. Y de esta forma, cuando una determinada IP
interna, privada, quiere acceder al exterior, quiere alcanzar un host de otra red. Entonces es el router quien comprueba en su lista cuál de estas IPs públicas está libre para asignársela. ¿No? Esto, desde luego, añade mayor seguridad para los hosts, ya que de manera, digamos, aleatoria, cualquier host puede ser asignado a alguna dirección pública y no necesariamente va a ser siempre la misma. Entonces, no se identifica de manera continua, digamos, con una dirección. Ahora, es lógico entender que si bien NAT está actualmente resolviendo el problema de escasez de direcciones IP en la versión 4, muy pronto va a dejar de existir, ¿no? ¿Y por qué va a dejar de existir? Porque, decíamos, IPv6 ya está implementándose, ya tiene un gran avance y en algún momento IPv4 va a dejar de servir, va a quitarse del todo y entrará en vigencia IPv6, ¿no? ¿Qué ventaja nos da IPv6 cuando sustituya a IPv4? Decíamos que esta versión 4 de IP con sus 32 bits llega a 4.000 millones de hosts, más o menos, ¿sí? O sea, 4 por 10 a la 9, ¿cierto? O sea, 4 por 10 a la 9 combinaciones, ¿no? Pero esto está restringido por la característica que tiene IPv4 a bastante menos que eso. Pero pensaremos que se decide que toda dirección o toda combinación que se puede hacer con los 32 bits es asignable a un host. Entonces podríamos llegar a 4.000 millones de hosts. Sin embargo, IPv6, con sus 128 bits, aquí decíamos 32, en cambio IPv6 tiene 128 bits. Eso hace 2 elevado a 128 combinaciones, que en decimal viene a ser un número que no sé ni cómo se lee. Porque sale algo así como 340 por 10 a la 36. Más o menos yo pienso que debe leerse como 340 sextillones, si seguimos en esa lógica, ¿no? Millón 10 a la 6, billón 10 a la 12, trillón, etcétera, etcétera. Llegaríamos hasta sextillón para 10 a la 36. Creo que tiene algún nombre especial, no sé. Pero ya pueden imaginarse, es una cantidad astronómicamente grande. Lo cual va a permitir que mi teléfono inteligente tenga su propia dirección IP, mi tablet tenga otra dirección IP
mi notebook lo mismo, y que esas direcciones sean únicas en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, ya no es necesario hacer esa traducción que hace NAT, y simplemente todo dispositivo podría conectarse a Internet sin necesidad de esta técnica de traducción de privadas en públicas, ¿no? Se habla de que en un futuro muy cercano los hogares van a tener prácticamente todo conectado a Internet, ¿no? Eso es lo que se denomina Internet de las cosas, una globalización total. Estará conectado a Internet inclusive a artefactos que tenemos de uso común, ¿no? Es decir, un refrigerador, por ejemplo. Sí, se dice que van a alcanzar cierto grado de inteligencia de manera que puedan tener un control de todo lo que hay dentro, que cuando se está agotando la leche, directamente el refrigerador haga el pedido al supermercado, ¿no? Entonces ya no necesita la intervención humana. Sí, se están acabando las galletas. Ok, voy a pedir galletas y leche, ¿no? Del mismo modo, todos los dispositivos, ¿no? La cafetera, etcétera, ¿no? Entonces la cafetera podrá saber, hoy día es miércoles, el dueño llega a las 6 de la tarde, entonces 6 menos 10 voy a poner a funcionar esto para que cuando llegue el café esté fresquito y caliente, ¿cierto? Y para eso, obviamente, necesita de conexión a Internet, porque cuando se esté acabando el café también podrá hacer el pedido al supermercado. Bien, entonces está marcado para muy pronto el final de IPv4, porque ha causado, si bien ha sido muy útil, pero está causando ya conflictos de oferta y demanda de direcciones. Entonces, muy pronto va a ser sustituido por IPv6. Y aquí es donde intervienen ustedes. Entonces, les toca hacer una tarea más, investigar, realizar un estudio del protocolo IP versión 6. ¿Cuáles son sus características? Compararlo con IPv4. En esa comparación, ver ventajas y desventajas del uno frente al otro. Y también establecer cuál es el estado de implementación, hasta dónde se ha llegado, ¿no? Y si pueden averiguar hasta cuándo IPv4 va a subsistir y cuándo va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, como lo hemos venido haciendo, manuscrito y en formato PDF lo suben a la plataforma Moodle. Ahora, dentro de la capa de red, hemos mencionado como el corazón de ella, el protocolo IP. Sin embargo, IP por sí solo no puede hacer muchas tareas y hay otros protocolos que comparten la capa de red, es decir, protocolos que son mayormente de apoyo a IP. Uno de ellos es el protocolo ICMP. ICMP viene a ser protocolo de mensajes de control de Internet.
¿no? Viene del inglés Internet Control Message Protocol. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un conjunto de mensajes que se manejan con IP, es decir, toda la característica que conocemos de IP, pero que no contienen, digamos, no son provenientes de paquetes, sino que son simplemente mensajes de control. Entonces, algunos de esos mensajes son los que están en este cuadro. Destination unreachable, ¿qué quiere decir? Destino inalcanzable, ¿no? Es cuando un paquete no se ha podido entregar. Entonces, si no se pudo entregar, se marca como destino inaccesible y lo hace a través de un mensaje IP. El siguiente dice tiempo excedido, es decir, que como habíamos visto, IP tiene dentro de la cabecera un campo denominado tiempo de vida. Ese tiempo de vida, decíamos, es un número que por cada salto, por cada vez que pasa de un enrutador a otro, en la subred, se va descontando ese contador y cuando llega a cero, se lo descarta, porque se agotó su tiempo de vida. ¿Sí? Entonces, a través de este mensaje, IP hace saber que el mensaje enviado no ha llegado porque su tiempo de vida se agotó. El tercero dice problema de parámetros, parameter problem. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo o algún campo en el encabezado es inválido, ¿no? Lo cual podría ocurrir por error en la línea, por alguna causa. Entonces, no hay consistencia en algún campo del encabezado con el resto y por lo tanto se considera dudoso el paquete. El otro se llama fuente disminuida. Este es un paquete que se lo utiliza como regulador de el tráfico. Redireccionar. Es otro tipo de mensaje que indica que hay que cambiar la ruta, ¿no? O sea, por algún problema en la subred es necesario cambiar la ruta. Entonces, esto le está enseñando, digamos, cuál es la topología de la red un poco a el enrutador que le toca. El que creo que hemos mencionado ya alguna vez es el eco. Eco y respuesta de eco. Decíamos que eco es un mensaje que cuando llega a un destino, por la dirección IP que se ha proporcionado, este tiene la obligación de devolverlo inmediatamente. Entonces, eso sirve, digamos, para verificar que la máquina está presente en la red, ¿no? Le envío el mensaje, ella me lo devuelve inmediatamente, ¿qué quiere decir? Que está viva. Si no llega en un cierto tiempo, ha transcurrido el tiempo de vida que se le ha dado y no retorna, entonces simplemente se entiende que
la dirección IP en cuestión ya no está en la red, o que hay algún problema en la línea, qué sé yo. Entonces, este tipo de mensajes sirve también para medir el tiempo de respuesta, ¿no? Porque se puede cronometrar desde el momento en que sale el mensaje de eco hasta que retorna, y ese tiempo es como de ida y vuelta, por lo tanto, se considera el tiempo de ida como el promedio de los dos, ¿no? La mitad. Este otro se llama estampa de tiempo, petición y respuesta. Muy parecido al de solicitud de eco, ¿no? Pero este trae una marca de tiempo. Entonces sí podría utilizarse para establecer el tiempo que toma en llegar desde un punto hasta otro. Enrutamiento por anuncio y solicitud. Entonces, ¿qué es lo que hace este mensaje? Provoca que se busque un enrutador cercano. Bien, entonces estos son algunos de los mensajes que contiene este protocolo. Como les mencionaba, es un protocolo de apoyo a el servicio que da IP. Otro protocolo que pertenece a la capa de red es el protocolo de resolución de direcciones. Decíamos que en la capa de red se manejan las direcciones denominadas IP. Esas direcciones IP son direcciones lógicas, porque un host, ya sea de una manera dinámica, a través de un servidor, recibe una dirección IP. Hay otra forma de asignarlo, es decir, de manera manual, fija. Yo agarro el host y le pongo su configuración, cuál va a ser su dirección IP, y esa no va a cambiar, ¿no? Entonces, cada host tiene asignado de alguna manera una dirección IP, pero es una dirección lógica, que es asignada por software, digamos, y podría cambiarse, ¿no? Cuando un dispositivo móvil ingresa a una red inalámbrica, inmediatamente se le asigna una dirección IP, porque de lo contrario no podría convivir dentro de esa red, ¿no? Entonces se le asigna una dirección IP temporal mientras esté en la red. Como es móvil, en algún momento se sale, ya está fuera del alcance de la red, entonces pierde esa dirección y se la puede asignar a otro host que venga más tarde, ¿no? Entonces, un mismo host que entró a una red y se le asignó una dirección IP, si sale y vuelve a entrar más tarde, de pronto ya no le asignan la misma dirección. Es decir, que esas direcciones son asignadas por algún procedimiento de software, lo cual las hace direcciones lógicas. A diferencia de esto, en la capa de enlace, decíamos que la capa de enlace convive tanto en software como en hardware. El hardware está ligado a la tarjeta de red. Tarjeta de red que necesariamente debe tener todo dispositivo que quiere conectarse a una red.
Entonces, en el proceso de fabricación de las tarjetas, a través de una organización mundial, se le asigna a cada fabricante de tarjetas de red un cierto rango de direcciones. Entonces dice, yo voy a fabricar 100,000 tarjetas de red este año. Entonces le dicen, usted puede utilizar para las 100,000 tarjetas que va a fabricar todas estas direcciones, todo este rango. Y no puede salirse del rango, ¿no? Entonces, cada tarjeta que sale de la fábrica tiene una dirección física, porque ya está grabada en la tarjeta, que no va a cambiar nunca. O sea, que es única en la red, ¿no? Esa dirección, que suele llamarse NIC, es única, ¿cierto? Entonces, este protocolo ARP, protocolo de resolución de direcciones, es el que traduce, digamos, de la dirección lógica a la dirección física. Entonces, de esa manera, bueno, esto tiene que ser dinámico, obviamente, ¿no? Porque como la dirección lógica puede cambiar, él debe, al haberse cambiado la dirección lógica, asignar dentro de su tabla cuál es ahora la dirección física que le corresponde, ¿no? Entonces aquí en este cuadro está marcado como IP de origen, IP es lógico, y del otro lado dice Ethernet de origen. Ethernet es lo que vendría a ser esa dirección física, ¿no? Entonces, cada dispositivo tiene su propia dirección física, no hay dos con la misma dirección. Bien, entonces la labor de este protocolo es el de resolver ese tema de compatibilizar dirección lógica con dirección física. Un tercer protocolo dentro de la capa de red es el protocolo de configuración dinámica de host, ¿no? Viene del inglés, por eso DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Este protocolo sirve para la configuración de los dispositivos. Es un poco originado, digamos, en un protocolo denominado Bootstrap, que es, ¿de dónde viene este Bootstrap? Por allá por los años 60, 70, los grandes computadores, esos computadores inmensos, basados ya sea en transistores o en circuitos integrados de mediana y alta escala de integración, que ocupaban espacios enormes y costaban millones de dólares, para que los usuarios puedan acceder a él, se disponía de unos dispositivos llamados terminales. Muy acertadamente se las llamaba terminales tontas. ¿Por qué? Porque la terminal tonta era nada más, bueno, las había de todo tipo, pero digamos las más que
podemos asociar más fácilmente, tenían un teclado y una pantalla. No disponían de disco duro. Entonces, si bien tenían su memoria RAM, su memoria ROM, cuando se apagaba, perdía toda la información. Entonces, estas terminales que servían para comunicarse con el computador central necesitaban de cierta configuración para poder operar. ¿De qué se trataba esa configuración? De cuántos bits de datos va a utilizar para la transmisión y recepción, de todos esos bits, cuántos son datos, cuántos son de parada e inicio, a qué velocidad se van a comunicar, cómo se va a entender los caracteres y cómo se los va a poner en la pantalla, etcétera, ¿no? Hay una serie de cositas que había que configurar cuando se encendía una terminal tonta. Entonces, una vez configurada, entraba a funcionar. Este Bootstrap es un, digamos, protocolo que permitía que cuando se encendía la máquina, esta terminal tonta, inmediatamente avisaba al computador central que estaba viva, que estaba conectada, y el computador central le enviaba a través de ese protocolo toda la configuración y la configuraba, entonces quedaba ya operable. ¿Sí? Entonces, cuando se encendía, salía una serie de mensajitos indicando que se estaba configurando, que estaba esperando la configuración del computador, hasta que finalmente decía, ok, ya estoy configurada, puedo ser utilizada. Entonces, un poquito nace de esa versión antigua, este protocolo, de ese Bootstrap. Lo que pretende es justamente eso, recibir una configuración dinámica de parte de un servidor. Entonces, para poder realizar esas dos tareas, porque para poder ser configurada tiene que ser identificada, ¿cierto? Entonces requiere de dos tipos de operaciones. Discover, es decir, que permita que el servidor se entere que está en acción, que está viva que está vivo este host, ¿sí? Entonces le avisa, oh, hola, estoy aquí. E inmediatamente el servidor, mediante mensajes IP, lo pone en servicio. Es decir, le envía la configuración. Parte de esa configuración seguramente será la dirección IP y otras cosas, ¿cierto? Entonces, es un protocolo que permite la configuración de un host cuando éste se pone en actividad y quiere formar parte de la red. A través de una serie de normas que forman ese protocolo, un servidor le provee de todo lo necesario para que
Creo que ya son como 10. Seguimos. En este tiempo vamos a terminar ya nuestra clase. Así que esto va a ser más cortito. Entonces habíamos hablado de estos 3 protocolos que forman parte del el conjunto de protocolos de la capa de red. NAT no es un protocolo, es simplemente una técnica que se utiliza para ampliar el espectro de direccionamiento que posee IP versión 4. Por eso decíamos que en un futuro NAT ya no va a utilizarse porque IPv4 va a desaparecerse. IPv6 no necesita de NAT, así que puede dar cobertura a toda la gran solicitud de direcciones IP que se viene. Sin embargo, todavía está vigente NAT y podríamos mencionar un poco más de él. Digamos que los equipos conectados mediante NAT se hacen invisibles desde el exterior, a menos que obviamente abramos algún puerto asignado de manera permanente, es decir, que hagamos un NAT estático. Otra ventaja es que funciona sin problemas, de manera habitual, con los protocolos que normalmente se utilizan en Internet, es decir, TCP y UDP. Requieren de casi nada ni muy pocas modificaciones en los elementos de la trama, es decir, en los encabezados. Son modificaciones muy simples que requiere hacer el procedimiento para el tráfico. Es muy sencillo de configurar y a bajo costo. Entonces, de hecho, ya viene en los enrutadores, digamos, comunes, modernos, actuales, ya viene implementado. Entonces, por la gran ventaja que da de ampliar el espectro de direcciones IP, ya está, digamos, disponible en todos los enrutadores. Entonces, permite muy fácilmente hacer uso de él sin tener que meterse en configuraciones complejas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los enrutadores que nos ponen en la casa cuando adquirimos un servicio de conexión a Internet, ya viene disponible NAT en esto. ¿No? Entonces, una ventaja que podría citar es que es muy fácil, muy viable hacerlo, inclusive de manera virtual. Entonces, los sistemas de virtualización se pueden implementar muy fácilmente con esta técnica. Sin embargo, no todo es ventaja, hay algunas desventajas. Digamos que un problema en el hardware de los enrutadores que
si bien están creciendo en tecnología y en servicios, no siempre no siempre está obligado, digamos, a recalcular las IPs. Y aún más, recalcular la suma de verificación, el checksum. Entonces esto puede traducirse en un incremento de disminución del rendimiento. Otro problema es que de pronto protocolos de comunicación de capas superiores no son compatibles del todo con NAT. Un ejemplo de ello es el protocolo ICM, el cual necesita de un puerto de origen del paquete de datos y el enrutador no lo modifica en la entrada y en la salida mediante NAT. ¿Ya? Y bueno, puede también causar algunos problemas a la hora de pretender conexiones online. ¿No? Eso hace que se requiera un ancho de banda un tanto más grande y si no lo conseguimos, decía, nos va a causar problemas. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, por favor? Ok. Tuve que silenciar. Bien, entonces, ¿qué más con esto? Una tarea más. Ni modo, tiene que... Ahí está. Entonces decíamos que en la capa de red no solamente está el protocolo IP, sino que hay otros protocolos y les va a tocar hacer una investigación de estos que acabo de mencionar. ICMP, ARP y DHCP. Entonces, hacen una investigación y como es de costumbre, manuscrita y en formato PDF lo suben a la plataforma. ¿No? Son los 3 protocolos, un resumen de cómo se implementa, cuáles son sus características, sus ventajas. En ICMP tal vez puedan explayarse un poco más hablando de todos los mensajes que se utilizan, cuál es el efecto que causa cada uno y el propósito. Con ARP podrían entrar un poco en el tema de las direcciones físicas. Y con DHCP, bueno, no hay gran cosa, pero pueden hacer hincapié en eso, ¿no? En cómo se realiza el procedimiento de configuración de un host. Bien, entonces, esa sería la última tarea en cuanto a la capa de red. ¿No? De modo habitual, manuscrito, lo suben en PDF a la plataforma. Y ahora sí, con eso hemos terminado nuestra clase. Bien, enseguida les voy a subir las láminas que he utilizado para la presentación y nos encontraríamos mañana, ¿no?
Mañana vamos a empezar con capa de transporte. El día viernes tendremos las presentaciones. Eso va a ser presencial. Lo haremos en aula, en la facultad, a partir de las 7:30. Hoy día les voy a pasar el rol en el que se van a presentar, ¿sí? Así que tienen que hacer lo posible y lo imposible por estar puntuales. Que como saben son 10 grupos y quisiera terminar los 10 mañana, el viernes. Ya, entonces los 10 grupos el día viernes. Hagan su presentación PowerPoint o cualquier otro mecanismo de presentación lo más dinámica posible. Traten de que la presentación no dure más de 10 minutos. Ya, una parte de la nota está cifrada también en ese tema, en el uso del tiempo. Ya, entonces, traten de encuadrarse en eso, no más de 10 minutos, hacerlo lo más dinámica posible. Ya les he recomendado eso, ¿no? No quiero gente leyendo el texto de la presentación. ¿Sí? Hay cositas que de repente uno no se acuerda totalmente, ¿no? Llévense un papelito o en su teléfono, un texto cortito. Ok, de acuerdo que lean un poco, pero no todo, ¿no? ¿Cierto? Entonces se hace muy tediosa una presentación cuando aparece una persona que simplemente lee el texto que está en las láminas. ¿Cierto? Y desde luego que eso va a incidir negativamente en la nota, así que háganlo lo mejor posible. Bueno, es muy dinámica, muy demostrando que saben del tema, ¿sí? Al que le toca una parte, que sabe muy bien de esa parte, pero que también sabe del resto, porque después viene la defensa. ¿De acuerdo? Entonces enseguida les paso las láminas de hoy, más el rol de presentaciones para el viernes. Con eso nos despedimos por ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ingeniero, sobre la ponderación se mantiene. Perdón, no escuché bien, el volumen está bajo. ¿Qué me decía? Sobre la ponderación se va a mantener. Sí, se mantiene la ponderación. 2 parciales de 20, el final vale 30, los prácticos 20 y el proyecto 10. El segundo parcial sería el lunes, ingeniero. El segundo parcial va a ser el lunes y el martes tendrá que ser el final. Entonces el segundo parcial es capa de red solamente, más cableado estructurado, y el final ya incluiría tanto lo anterior como capa de transporte y capa de aplicación. Ingeniero, ¿y el informe del proyecto hay que subirlo hasta el viernes? El informe del proyecto, claro, tiene que subirlo hasta el viernes. Pues que está hasta el jueves, si no me equivoco. ¿Cómo? Ah, ¿está hasta el jueves? Ya lo voy a modificar para el viernes. Ok, gracias.
Voy a modificar para bien. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. ¿La exposición no podría ser virtual? Podría ser. El tema es que hay algunos que tienen inscrita otra materia en verano y creo que empiezan a las 10. Entonces, si va a ser virtual, de repente van a chocarse con ese problema, ¿no? De pronto, si no podemos terminar el viernes con todos los grupos, podríamos continuar el sábado virtual. Sí, podría ser. ¿Usted hará el orden de las exposiciones o...? Sí, sí, les voy a poner el orden yo. Ok. Ya, entonces eso les recomiendo. Traten de ser bien puntuales. No quiero que estén ahí con que un ratito más, que ya está viniendo, que falta el que traía la computadora o qué sé yo. ¿No? Entonces, estén puntuales. Puntual no quiere decir llegar a la hora en punto, sino llegar un poco antes para preparar las cosas. ¿Sí? Bien, ¿hay más dudas? Nos despedimos. Hasta mañana. Cuidan.